Está Emilza Ponte en vivo desde la Fiscalía. Manifestación de padres se anuncia el día de hoy para una jornada movida en el Ministerio Público. Emilce, buen día, adelante. Gracias, Santiago. Saludos a la audiencia. A partir de este momento se inicia la jornada de testificales e indagatorias. Fiscal Miriam Rodríguez, es una situación realmente compleja, pero el Ministerio Público irá hasta las últimas consecuencias para lograr que este caso no quede en la impunidad, viendo lo sensible que es para todos. Muy buenos días para todos los que están ahí en el piso. Buenos días para todos ustedes. Es así, el Ministerio Público está abocado a la tarea de esclarecer este hecho, siempre obrando con absoluto criterio de objetividad que deben regir necesariamente las actuaciones del Ministerio Público, y en ese sentido el día de hoy estaremos realizando diligencias tendientes a ese fin. ¿Cuántas personas, además de las que van a ser eventualmente imputadas, viendo los delitos que ya mencionó antes, violación del deber al cuidado y también obstrucción a la investigación? En realidad, el artículo 296 establece el hecho punible de frustración de la persecución y ejecución penal, y es en ese hecho punible en que eventualmente estaría encuadrándose las conductas, por lo menos de la directora. Hay testigos también que son llamados. Así es, están convocados para el día de hoy varias personas en calidad de testigos. ¿Quiénes serían esos testigos? En principio, la médica pediatra y otras personas que están siendo convocadas para el día de hoy, cuya identidad me reservo por... ¿Leyó el comunicado de la institución, doctora? Sí, anoche estuve leyendo un poco, y bueno, es la postura de ellos. Nosotros tenemos la nuestra, y en ese sentido el Ministerio Público ha actuado con absoluta transparencia, velando siempre por la protección de los derechos de los niños, que en este caso le corresponden y le asisten tanto a los agresores como a la víctima. ¿Hay seria sospecha a partir de esta acción que la Fiscalía asume de manera imperiosa para esclarecer la denuncia? Un día después presentan finalmente, después de que, como decía usted, los primeros días de mayo recién comunican, y luego ayer, cuando ustedes tuvieron que allanar, finalmente lo hacen por el delito de abuso. Sí, en realidad el Ministerio Público objetivamente, conforme al caudal probatorio, se ha solicitado en su oportunidad al colegio en cuestión documentaciones y en principio las cámaras, o una copia de las cámaras del circuito cerrado que apuntan a todos los baños de la institución. Y el rango horario que se había solicitado era de 8 de la mañana a 16 horas. Sin embargo, en la contestación de ese pedido adjuntan un pendrive conteniendo imágenes del circuito cerrado comprendido en el horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Circunstancia que motivó a la constitución del Ministerio Público a los efectos de extraer esas 2 horas que faltaban, teniendo en consideración que la madre de la víctima había denunciado que el hecho se produjo entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. La alteración o la omisión de estas imágenes expone también a otros agravantes que podrían eventualmente desde la Fiscalía instrumentar. Y eso van a ir cotejándose conforme a las diligencias que vaya realizando el Ministerio Público el día de la fecha y las que ya realizó. ¿El peritaje al video? En el transcurso de la mañana se va a producir eso. No sé si en su totalidad, porque son varias horas, pero sí por lo menos ya arrancaríamos el día de hoy también. Respecto a los sospechosos, fiscal, ¿ya se tiene algún avance en torno al análisis de las planillas, alumnos, circuitos? Esa información querría reservarme por la situación, por la sensibilidad y por la reserva de mis actuaciones, amparado siempre en el derecho en este caso de los victimarios. Objetivamente, la conducta de la directora, la coordinadora y la docente. Ellos dicen que en todo momento colaboraron para esclarecer el hecho. Sin embargo, la madre refiere que no hubo apoyo, no hubo contención. Incluso esto se pasó por alto. Esa es la porción fáctica que nosotros manejamos
objetiva y oficialmente. ¿Desde cuándo usted tomó la causa, fiscal? Desde el día 1. ¿Sería el 27 de abril? Desde el 27 de abril, exactamente a las 2:15 horas de la tarde. ¿El colegio cuándo informó a la supervisión del ministerio? Porque ellos dicen que colaboraron en todo momento. Según el reporte de la supervisión, la nota, si bien es cierto, tiene fecha 4 de mayo del 2022, fue recibida por parte de la supervisión en fecha 5 de mayo del 2022, en el cual se comunica, o en la cual se comunica, acoso sexual entre pares. Y recién en fecha de ayer, 6 de mayo, al mediodía, luego del allanamiento por parte del Ministerio Público, comunicaron el hecho punible de abuso. ¿Podría aventurarse la hipótesis de que al verse acorralados ellos tuvieron que accionar después de que ya el Ministerio Público comunicara al Ministerio de Educación y que haga público este allanamiento? Eso es una suposición, pero no quiero ser irresponsable en afirmar dicha situación, teniendo en cuenta que eventualmente a estas les asiste el principio de inocencia en primer término, y en segundo término son cuestiones absolutamente... El procedimiento institucional fue a destiempo después ya de la... Objetivamente sí, pero el hecho de estar acorraladas constituye un elemento meramente subjetivo, entonces yo no querría ser irresponsable en... Fiscal Santiago quiere hacerle unas consultas. Está en altavoz el retorno, Santiago, para que justamente escuche la doctora. Fiscal, gracias por el tiempo, gracias por recibirnos, y me quedo con un elemento que acaba de mencionar y me parece muy importante, doctora. Lo primero es que se omitió entonces en el envío realizado por el colegio el horario que ustedes habían solicitado donde supuestamente ocurrieron estos hechos. Ese es un primer caso que quisiera enfatizar y escucharle en detalle respecto al tema, que marca un poco una conducta que explica el tipo penal que usted está aplicando, doctora. Para este niño cuando fue llevado por su madre. Quitan por eso el listado y la hora. La verdad que no tuve... Doctora, ¿me escucha? Te va a atajar doctora. Sí, ahí escucho un poco mejor. Sí, lo que le estoy preguntando es, usted acaba de decir que de lo que ustedes solicitaron al colegio, les han enviado parcialmente las cámaras y las imágenes de seguridad, omitiendo exactamente el horario en el que, según la denunciante, ocurrieron los hechos. Si nos puede explicar eso en detalles, lo que llevó al allanamiento que realizaron posteriormente para obtener la totalidad de las imágenes, y por qué aplica justamente sobre esa base el tipo penal que termina aplicando. Sí, efectivamente el Ministerio Público, como ya mencioné, había solicitado por oficio la remisión de las copias de la cámara de circuito de seguridad de todos los baños de la institución, teniendo en cuenta la denuncia de la madre de la víctima. Y en ese sentido contestó la institución en cuestión, remitiendo un pendrive conteniendo las imágenes del circuito cerrado de los baños, y esas grabaciones corresponden al horario de entre 6 de la mañana y 2 de la tarde. Ante esta situación, el Ministerio Público se ha constituido ante la sede donde se encuentra establecido el DVR y toda la maquinaria de las cámaras de seguridad, y en ese sentido procedió a verificar con el perito forense del Ministerio Público todas las imágenes, extractando aquellas que servirían para la investigación, y tenía un tiempo de grabación de aproximadamente 18 a 20 horas, lo cual dejamos bajo custodia y responsabilidad de la institución. La seguridad de la grabación, porque quedó instalado un pendrive que por 18 horas debía grabar.
Al constituirnos nuevamente a los efectos de retirar esas imágenes, el perito de la institución nos manifestó que hubo un error técnico y que solamente se procedió a grabar 30 minutos de todas las filmaciones. Y eso originó el allanamiento por parte del Ministerio Público de la institución. ¿Y qué le dice esa conducta que usted termina, como se dice en derecho, subsumiendo en un tipo penal? A usted como investigadora, como fiscal, ¿qué le dice esa conducta que le lleva a tomar una decisión con implicancia jurídica? Y obviamente un entorpecimiento en cuanto a la investigación se refiere, sobre todo teniendo en cuenta desde que esas cámaras son fundamentales para la obtención de la identidad de los supuestos agresores. Sí, fiscala, como estamos comparando un poco el comunicado del colegio con las circunstancias y con la investigación misma, esto es más un poco didáctico porque todos estamos aprendiendo con este caso. ¿Cómo se entera la Fiscalía de este abuso? Y según el protocolo claramente establecido entre la Fiscalía, el Ministerio de Educación, ¿qué institución debe comunicar a la Fiscalía cuando hay casos de abuso? Sí, el Ministerio Público tomó conocimiento en fecha 27 de abril, en horas de la tarde, como ya me había manifestado, Sí. por la denuncia formulada ante la mesa de entradas del Ministerio Público acá en la sede de la Fiscalía Zonal de Lambaré. Y en ese sentido, inmediatamente después se activó el protocolo de actuación del Ministerio Público para estos casos. Pero la denuncia es de los padres. Existe un protocolo e incluso existe una ley, la ley 6.202, que establece incluso con pena privativa de libertad remitida al artículo 240 del Código Penal la conducta de omitir las denuncias correspondientes. La institución debía comunicar en primer término a la CODENI, a la Defensoría de la Niñez, según el protocolo 8353 del Ministerio de Educación y Cultura, y conforme a la ley 6.202 debía comunicar a las autoridades judiciales, establece la ley, en un plazo no mayor de 72 horas. Perdón, solo para precisar, ¿cuándo, para ver esto que también estamos diciendo aquí, ¿cuándo el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho? 27. Desde el día 1, o sea, desde el 27 de abril del 2022 a las 2 horas aproximadamente de la tarde, el hecho denunciado habría tenido ocurrencia en fecha 26 de abril del 2022 entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. Y desde ese día... En menos de 24 horas. Y desde ese día, que entiendo fue la denuncia de los padres, ¿cuánto tiempo pasó hasta el reporte de la institución sobre lo sucedido? 4 de mayo. El reporte de la institución al Ministerio de Educación y Cultura fue el día 5 de mayo del 2022. No comunicó al Ministerio Público, no comunicó tampoco a la Defensoría de la Niñez ni a la dirección de la CODENI dependiente de la Municipalidad de Lambaré. El tipo de investigación que se está llevando, hay una arista en la que usted decía, yo quisiera ser prudente, y yo comparto y celebro que sea así, y tiene que ver con la conducta de los supuestos agresores en este hecho. Al tratarse de menores de edad también, ¿cuál es la manera de llevar la investigación? Porque entiendo que hay un equipo que está destinado a ello y usted se encarga puntualmente de esta arista de la que está hablando, pero supongo hay otros integrantes del equipo que están explorando la otra arista en cuestión. Así es, obviamente, como una vez más recalco, la investigación tiene unas aristas muy sensibles
teniendo en consideración que debemos proteger tanto los derechos que le asisten a los supuestos agresores como también a la víctima. Y en ese sentido, ciertas informaciones me son vedadas transmitir por cuidado tanto por sobre todo de los niños implicados acá y también por la seguridad de mi investigación. Doctora, una consultita corta, nada más como una curiosidad también. Cuando supuestamente experimentan este error técnico informado por el perito de la institución, ¿cuál fue la causa por la cual no se pudo realizar la totalidad de la copia en un primer momento? ¿Qué razón invocaron, además de esa denominación de error técnico? O sea, ¿por qué se produjo supuestamente el error técnico? Porque la filmación había sido ingresada, es decir, grabada en realidad, con un ancho de 72 pulgadas y eso hacía que el archivo sea muy pesado y que haya agotado completamente la memoria del pendrive que el Ministerio Público había dejado. Sin embargo, se dejaron instrucciones y códigos de acceso a los efectos de ir reduciendo esas pulgadas a los efectos de que sean totalmente grabadas en ese pendrive, en ese soporte disco duro, esos archivos. Se va a recuperar eso viendo que no se dio todo. Para la tranquilidad de toda la ciudadanía y de todos aquellos que están atentos a este caso, el Ministerio Público tiene todas las imágenes del circuito cerrado de ese día, absolutamente todas. En el allanamiento del día de ayer pudimos rescatar todas ellas. Es cierto, se habló de que el guardia de seguridad que ayudó al niño fue echado. ¿La Fiscalía va a investigar eso? No tengo conocimiento de eso. ¿Eventualmente lo llamaría a declarar? De hecho ya declaró él. El día de ayer declaró. En el contexto de la información que refieren, de que fue el que asistió y al final... El día de ayer el guardia de seguridad prestó declaración testimonial. ¿Ya aclaró eso, otra? No se le consultó esa situación, no obstante, si amerita el volverlo a convocar, el Ministerio Público con certeza lo haría. Estela. En el caso de los... también, compañeros, que afuera de la Fiscalía ya están los padres también manifestándose. Sí. La fiscal me decía que a las 8 empieza la indagatoria. Ya estamos fuera de... Sí, agradezco infinitamente el estar aquí acompañando el trabajo del Ministerio Público, pero quería pedir las dispensas del caso. Correcto. En atención a que ya el tiempo apremia. Correcto. Sí, me Doctora, decía justamente eso, ella accediendo a la entrevista. Sí, correcto. Emilce, Pero agradecemos también a por la la diligencia doctora... que tiene, entonces... A la doctora Rodríguez Aquí por afuera de la Fiscalía ya hay movimiento en cuanto a este reclamo que están haciendo los padres, porque no se metan con los niños y estamos hablando de una manifestación pública que va a reunir a los padres mientras se espera también el inicio de la indagatoria, cuyo horario fue marcado a partir de las 9 de la mañana. De la comisaría séptima de Ñemby serán trasladadas las 3 personas, estamos hablando de la directora, la coordinadora y la docente, y que se exponen a la imputación. La fiscal acaba de mencionar que ya está todo el escrito y que, bueno, de acuerdo a la tentativa y en cuanto a los criterios, estamos hablando de la frustración a la persecución penal y el otro delito de violación al deber del cuidado, o sea, al deber del cuidado.